Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comentarles mi última lectura. Se trata de ACAP de Ruchi RG. Ruchi RG, que es Roger Meseguer, escritor catalán, nacido en Barcelona en 1977 y que ha publicado su primera novela breve, una novela del oeste, un relato del oeste con esta casa editorial o kiosco editorial, alta literatura de kiosco, es el lema de Proyecto Estefanía. Este es el noveno relato del oeste que publica Proyecto Estefanía. Y en este caso tenemos esta historia divertida, hilarante, emocionante de Ruchi RG. Una historia además sugerente, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, la novela del oeste, pues, tiene quizás su gran momento, o su momento fundacional en 1902, cuando se publicó en Estados Unidos El Virginiano de Owen Wister, ¿no? Esa novela ese año pues fue una de las novelas más leídas y vendidas en Estados Unidos. Incluso en el 1903 volvió a tener em, digamos, unas ventas y una cantidad de atención de parte del público increíbles, ¿no? Y es el relato en el que, digamos, mejor se construye, porque ya en aquella época, incluso finales del siglo XX, incluso el mismo Owen Wister había escrito algunos relatos del oeste, pero no terminaban de redondear, ¿no?, la idea de este género, de esta rama de relato tradicional o popular. Eran relatos más melancólicos, ¿no? Nostálgicos de ese oeste que había ido desapareciendo a lo largo del siglo XIX y que ya desapareció completamente en el siglo XX, donde existió básicamente en la ficción, ¿no? Porque la ficción del lejano oeste, del western, eh, vaya que tuvo un gran éxito y una gran atención de parte del público en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en el cine y en la literatura. Entonces El Virginiano fue esta novela con la cual Owen Wister funda de alguna manera el género, ¿no? Eh, Quiero que leamos esta primera parte de El Virginiano y luego lo comparemos con la primera parte del relato de Rucci RG ACAP. El primer capítulo, y fíjense ya el título, el primer capítulo del Virginiano, 1902, 121 años antes de que se publicara este libro en, en- aquí en España, ¿no? Y dice, el título es Entra el hombre. Una escena curiosa atraía a los pasajeros hacia la ventanilla, ¿no? Fijémonos esta cuestión de que algo está sucediendo, ¿no? De pronto, así empieza en in media res el relato. Toda la gente atiende a algo que está sucediendo a distancia, ¿no? Una escena curiosa atraía a los pasajeros hacia la ventanilla, tanto hombres como mujeres, así que me levanté y crucé el vagón para ver de qué se trataba. Cerca de las vías vi un cercado y alrededor de este había algunos hombres riendo. Dentro del cercado había torbellinos de polvo, ¿no? Estos torbellinos de polvo tan típicos del oeste. Y en medio del polvo algunos caballos, corcoveando, apiñándose y esquivándose. Eran ponis vaqueros en un corral y uno de ellos no se dejaba atrapar. Daba igual quién le lanzara el lazo. Estuvimos un buen rato contemplando aquel espectáculo. Nuestro tren había parado para llenar el motor junto al tanque de agua un poco antes de llegar al andén de la estación de Medicine Bound. Entonces está ahí el narrador en el tren y ve esta cuestión, ¿no? Ahí al fondo. Entonces vemos aquí al menos tres componentes. Número uno, un narrador en primera persona, ¿no?
que nos cuenta esta situación. El tren se para, todo el mundo mira por la ventanilla, hay un corral y en el corral están intentando atrapar a un pony que se revela, ¿no? No deja que lo atrapen. Bien, entonces ahora vamos a ver el inicio, ¿no? Del relato de Ruchi RG, ¿no? Porque aquí tenemos el elemento de la primera persona, pero que se coloca como un testigo de algo que está sucediendo. Y en cambio, en este relato vamos a ver que el narrador es un narrador en tercera persona, omnisciente, no aparece, solamente es una voz que nos cuenta la historia, pero ya nos presenta a un personaje en una situación lúdica, ¿no? Igual que la de estos hombres que intentan atrapar con el lazo al pony, ¿no? Jennifer deja su rifle, un Winchester 73, en el tocón de un árbol. Coge más latas vacías de su mochila y se aleja hasta el murete de piedra para ponerlas en fila. El aire huele a pólvora, a verano y a calor. Jennifer mira al cielo. Según la posición del sol debe ser cerca de mediodía. Lleva ya un par de horas practicando su puntería, unas veces de espalda al murete donde, rifle en mano, gira rápida sobre sus talones y dispara una a una contra las latas, ¿no? Qué imagen tan cinematográfica, ¿no? Otras las lanza al aire de fundada su Colt 45, conocida en el lejano oeste con el cínico apodo de The Peacemaker, y acierta 2 o 3 veces antes de que toquen el suelo. No es cosa fácil, pero ella sabe que la perfección nace de la práctica. Además, una no puede permitirse tener mala puntería. También su madre, en su doble papel de figura materna y agente de la ley, le recuerda de vez en cuando: un hombre en la cama está bien, pero un revólver bajo la almohada está mejor. Además, el revólver tiene más disparos, y aunque Jennifer está más de acuerdo con lo segundo que con lo primero, hasta hoy no ha encontrado un punto flaco a esa teoría. Veamos cómo coloca aquí Ruy MSG en el foco del inicio del relato a una protagonista mujer, ¿no? A Jennifer, a esta chica que está practicando tiro con las latas, ¿no? Entonces vemos como en el virginiano la gente está aupada a la ventanilla mirando a estos hombres, ¿no? Que están ahí lazo en mano intentando atrapar al pony. Y como ya un siglo después tenemos un relato en el que es una vaquera más bien la que inicia, ¿no? el cuento y está ahí practicando, ¿no? Recuerda además consejos que le ha dado su madre, ¿no? Unos consejos que sobreponen, o sea, ponen por encima del hombre un arma, ¿no? Es mejor tener un arma que un hombre, ¿no? Es una cosa que nos da más garantías, ¿no? Bien. El otro elemento que aparece en el relato de Winster al principio es que lo que ocurre, el corro que llama la atención y que va a ser el contexto del desencadenante del relato, de la novela El Virginiano, eso que aparece al principio en el primer capítulo y sobre el final del primer capítulo de este relato de Ruy MSE está al final, ¿no? Y queda perfectamente sugerido, ¿no? Dice, vamos a empezar aquí. Al subir a una loma ve a lo lejos, Jennifer, que algo perturba el camino a la mina de oro abandonada, ¿no? Fíjense aquí, o sea, si en el relato del virginiano empezamos en la ventanilla del tren viendo un poco a lo lejos ese torbellino de polvo, aquí Jennifer, después de practicar tiro con unas latas, decide emprender camino y sobre una loma, a lo lejos, ve que algo perturba el camino a la mina de oro abandonada. Aunque lo ocultan los árboles, no puede realmente ver qué hay ahí. Jennifer atina a ver que los pájaros revolotean inquietos, como si alguien pasase por aquel sendero que ya nadie usa, ¿no?
alguien que pasa por esos senderos que ya nadie usa, ¿no? Es decir, alguien, un extraño, ¿no? Y dice, qué extraño, le comenta al viejo Dan, que se limita a espantar 4 moscas con la cola por toda respuesta. Qué extraño, repite, esta vez para sí misma, ¿no? Y ahí está el desencadenante del relato, ¿no? Porque ese enrarecimiento del camino a la mina, esos pajaritos revoloteando y esos árboles que tapan lo que está pasando ahí, es lo que llama la atención de Jennifer y por supuesto también lo que llama nuestra atención como lectores. En todo caso, hay algo extraño ahí, algo está sucediendo y es algo que es fuera de lo común, porque como nos dicen, ¿no? Pasa por aquel sendero por el que ya nadie usa, ¿no? En este caso, el tumulto no es de árboles ni de pajaritos, sino de hombres, ¿no? Vemos que quien nos está narrando esta historia en la novela de Owen Wister, El Virginiano, es, es un hombre que ve por la ventanilla, que ya es una limitación, y luego hay otra limitación, que son estos hombres con los lazos que intentan atrapar al pony, pero que ya concentran la atención tanto del narrador como del lector y lo despistan de otra imagen que aparece enseguida. ¿Mm? Y entonces llega este momento en el que aparece, ¿no? Entonces, por primera vez, dice el narrador, que está mirando por la ventanilla, advertí la presencia de un hombre sentado en lo alto de la puerta del corral que observaba el espectáculo. En ese momento bajó de la puerta con la sinuosidad de un tigre, suave y tranquilo, como si sus músculos fluyeran bajo la piel. Los otros habían volteado visiblemente el lazo, algunos incluso por encima del hombro, pero no vi que el brazo de aquel hombre se elevara o se moviera. Fíjense cómo lo distingue, el narrador lo distingue de los otros hombres que llevan el lazo arriba, ¿no? Parecía sostener el lazo bajo junto a la pierna, pero como una serpiente vi que éste se desplegaba en toda su longitud y acertaba de lleno, y todo acabó, mientras el pony capturado paseaba al trote con una expresión dulce de misa de domingo. Nuestro tren se movió lentamente hasta la estación y un pasajero comentó, ese hombre sabe lo que hace, ¿no? Entonces, aquí tenemos que en el caso del Virginiano, y ya tendremos lugar a comentar esa novela que leeré en estos días, el narrador es un narrador en primera persona y luego nos vamos a ir dando cuenta de que además participa, la historia es un testigo, ¿no? La historia al principio. Y en el caso de ACAP, de Ruchier G, de Rougier MSG, el narrador está en tercera persona, pero es una tercera persona muy moderna porque focaliza cada vez que está en cada capítulo, acompaña la mente de uno de los personajes, ¿no? Y esto lo hacen varios, digamos, lo hacen varios personajes, ¿no? O sea, va cambiando de punto de vista y a veces repite la misma escena, pero digamos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la contraposición en un mismo momento, ¿no? Son dos planos simultáneos, ¿no? Que nos presentan a dos personajes, ¿no? Por un lado al villano, que es Rotten Apple, y por otro lado al sheriff o al sheriff desplazado, que es Little Bill, ¿no? Entonces, veamos solamente el primer párrafo para no destripar el relato, ¿no? Rotten Apple toma el camino que lleva a la mina. No le es difícil darse cuenta de que la ruta no es la más rápida, pues evita los ranchos de los alrededores de Desert Hall, ¿no? Esto podríamos también ponerlo en simultáneo con el momento en el que Jennifer ve ese alboroto, ¿no? De los árboles, ¿no? Tiene ganas de llegar a su refugio, acomodarse lo mejor posible y descansar, aunque ha aguantado bien el día y medio de fuga.
El cansancio empieza a hacer mella en él. Quiere lavarse, comer algo decente y echar un sueñecito. Me lo he ganado, piensa. ¿Mm? Y entonces enseguida, después de un espacio elíptico, aparece el punto de vista de Little Bill, que es el sheriff o el sheriff desplazado, ¿no?, por la sherifa. Una vez despide a sus hombres y deja Desert Hall a su espalda, Little Bill se dirige hacia la mina abandonada. Aunque incapaz de mostrar otra cosa más que la dureza del granito, está más que feliz por dejar atrás ese pueblucho y a esa horripilante sherifa. Little Bill es de esos eminentes pensadores que opinan que las mujeres tienen su sitio en la cocina, que las mujeres tienen su sitio en la cocina, en la iglesia y en el cuidado de sus retoños, y no en hacer cosas propias de hombres como llevar una estrella en el pecho. La imagen de un agente de la ley trastoca sus convicciones. Además, esa sherifa se le ha insinuado sin ningún rastro de vergüenza. Menuda meretriz, piensa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo simultáneamente estamos viendo el camino hacia la mina el villano Rotten Apple, y también estamos viendo cómo hacia esa misma mina se está dirigiendo guardia o sheriff desplazado, que es Little Bill, que además se queja de la sherifa, ¿no? Él no está de acuerdo en que la mujer tome posiciones de poder, como por ejemplo la de ser sheriff, ¿no? Y entonces eso me sirve para dar un último comentario sobre este relato del oeste, también compuesto, ¿no?, por Ruy Meseguer. No solo utiliza muy bien los elementos, sino que invierte los patrones, ¿no?, de un relato que clásicamente pues tenía al hombre como el forastero, el alguacil, los vaqueros del rancho, ¿no? Y las mujeres pues eran bailarinas, eran amantes, eran musas, eran por ahí algún personaje que acompañaba misteriosamente al forastero, pero no de esta manera, no tenía este protagonismo. Fíjense que en ACAP el primer capítulo está focalizado totalmente en esta vaquera, que además es una pistolera habilidosa, ¿no? Y luego aparece este otro personaje que es la sherifa, ¿no? Entre tanto aparece también otro personaje que por las noches le gusta trasvestirse, ¿no? Entonces ha metido aquí de una forma muy divertida y muy bien conseguida a varios tipos de personajes que no son clásicos, ¿no?, del relato del oeste, pero que calzan muy bien, que generan una especie como de parodia del género y terminan consiguiendo un relato muy entretenido que me he leído dos veces, una vez de una sentada después de comer, un sábado por la tarde, como antiguamente cuando mis papás iban a dormir la siesta, pues yo me quedaba viendo la tele y veía a veces películas del oeste, a veces películas de kung fu, bueno, lo típico del sábado por la tarde cuando no había fútbol, y que he vuelto a leer hoy, volviendo de Mollet, del taller de memoria, en el tren, volví a leer este relato, que está muy bien, que pueden conseguir por aquí por Barcelona, en algunas librerías, me parece que Finestras la tiene, y también en otras partes de España, por supuesto. Dejo en el enlace también, dejo en la descripción el enlace al Instagram de esta editorial, que como les digo, este es el 9º relato del oeste, tiene ya 9, y que es Proyecto Estefanía. ¿Mm? Muy bien.